Bueno, estamos en Lucas capítulo 3. Hemos estado avanzando a través de este hermoso libro, versículo a versículo. Estamos estudiando el ministerio de Juan el Bautista, un gran ministerio, y ya estudiamos el contexto y vimos el ministerio, cómo él predicaba en tiempos oscuros y predicaba fielmente. Y decíamos lo que leemos en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y ese es Juan el Bautista, a pesar de la época obscura, él predicó fielmente. Ese es Juan el Bautista, el predicador de su época. Y luego consideramos el mensaje de el mensaje de Juan el Bautista en el versículo 3. Y es claro, dice Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. En otras palabras, no solo predicó la necesidad de que todos los hombres sean lavados y perdonados, sino que también predicó que la verdadera creencia resulta en un alejamiento del pecado y dirigirse hacia Dios. Es un mensaje directo, claro, eso fue lo que él predicó. Y él quería preparar el duro suelo para los corazones de los hombres y apuntarlos hacia el Salvador Cristo Jesús. Y por último, el tercer punto que estudiamos fue la profecía del ministerio de Juan en los versículos 4 y 5. Y es un- una referencia directa al pasaje de Isaías, el profeta en el capítulo 40, donde dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collados. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aquí tenemos nosotros la salvación de Dios. Lucas nos está dando una fotografía aquí de cómo Juan está preparando el camino, lo está limpiando para la llegada del Rey, el Mesías. Y nosotros estamos a la mitad de este ministerio. Este Juan está preparando el suelo para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto contiene más información. Y quería ir al versículo 14, pero creo que es conveniente que nos detengamos en estos versículos de esta mañana, porque aquí hay una lección muy importante de parte de Juan el Bautista. Déjenme leer estos versículos, Lucas de 7 a 14, para ver el contexto. Por favor, síganme. Lucas escribe. Y decía a las multitudes, Juan el Bautista, que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijo, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Aquí tenemos una fotografía del ministerio de Juan el Bautista, y yo creo no está aquí para que nosotros sigamos que esto sucedió de esta forma y tenemos que preguntar esto y obtener estas respuestas. No, yo creo que Lucas lo que está haciendo aquí es decirnos lo que está sucediendo, porque Juan el Bautista
lo está repitiendo y es lo que se debe de ver como resultado en las personas. Y por eso me gustaría darte tres características más del ministerio de Juan el Bautista para que entiendas el trabajo que él estaba haciendo. Primero vamos a considerar juntos el entusiasmo del ministerio de Juan al inicio del versículo 7. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. A veces es difícil imaginar cómo habría sido para la mayoría estar vivo durante los acontecimientos de la Biblia. Creo que es difícil imaginarnos, pero en este caso Lucas nos ha dado suficientes pisadas para saber que hubo un gran revuelto en el ministerio de Juan. Considera la imagen que Lucas nos está presentando aquí. Aquí está un hombre que está predicando el mensaje más insensible que pudieras imaginar. Generación de víboras, les está diciendo, y la gente viene para que sean bautizados, pero estas palabras son fuertes, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y luego, considera lo que dice. Él dice, hey, la hacha está lista y aquel árbol que no da buen fruto lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Él está predicando acerca del infierno, está exponiendo el pecado de las personas. No creo que predicadores como Joel Austin digan estas palabras o sigan los pasos de este ministerio. Así es de que Lucas está diciendo también cómo está vestido Juan el Bautista. Mateo 3:4 nos dice que tenía un manto de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura. No Nikes, no tenía cadenas de oro, no tenía lentes hipster, solo una prenda de pelo de camello y un cinturón para sujetar todo lo que tenía. Eso es lo que él está vistiendo. Y luego considera lo que comía. Mateo escribe que vivía con una dieta de langostas y miel silvestre. Esa dieta va a venir siendo popular en alguna época aquí en América, te lo asegura. Eso es lo que él está comiendo. Y su mensaje tampoco encaja, su vestimenta, su comida no encaja con la sociedad. Y luego aquí tenemos dónde vivía él. Lucas nos dice que la gente venía a él. Esto es opuesto a lo que llegáramos a pensar. Nosotros pensamos que el evangelista va a las personas y va a una ciudad grande porque ahí hay mucha gente, o un misionario, tú mandas a un misionero hacia la gente, pero Juan está en un lugar, no en Jerusalén, está lejos y la gente tiene que esforzarse para ir a él. Esto es lo opuesto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las multitudes van hacia él? ¿Qué es lo que tiene este hombre del desierto que viste tan extraño y come cosas extrañas? ¿Qué trae la atención de ellos? La implicación obvia del texto es que la autoridad con la que está predicando, él es un hombre que está hablando tan directamente, tan honestamente, con esa autoridad que llamó la atención. Este es un hombre al cual se tiene que ir y ver lo que está compartiendo. Cuando estaba en el colegio, leí la biografía de Alan Moore que hablaba acerca de Whitfield y él hablaba de muchas personas porque el ministerio de Whitfield pasó hacia el Atlántico, llegó a la América. Este es el tiempo cuando la población era pequeña y Whitfield iba a donde quiera a predicar el evangelio y hay historias de todo tipo, cómo las personas iban a él y las personas se subían al caballo y iban a donde él estaba predicando, hacían el esfuerzo. Y es que él era un hombre que predicaba la palabra de Dios con pasión, con autoridad.
y tenía una unción del Señor muy especial y las personas querían ser parte de ese ministerio y yo creo que es algo de lo que estamos viendo aquí. La palabra se está expandiendo. Tú tienes que ir ahí a escuchar a Juan el Bautista. Nadie ha predicado como él. Su predicación es con pasión, es sólida, directa. Él dice que viene en el espíritu de Elías para prepararle el camino del Mesías. Tienes que venir a escucharlo. Había algo especial en el ministerio de Juan el Bautista y a lo mejor la gente iba por curiosidad simplemente, pero no solo aquí, nosotros leemos cómo respondían a ese mensaje. Mateo 3:6 nos dice que ellos eran bautizados en el río Jordán mientras confesaban sus pecados. No es un show, la gente está viniendo y ellos están escuchando la predicación de Juan el Bautista y hay convicción en ellos y ellos entienden el mensaje, su posición delante del Señor y qué es lo que hacen. Están delante de la luz y confiesan su pecado y se bautizan en frente de todos, mostrando la necesidad de perdón que tienen. ¿Qué día es ese? Y por cierto, no simplemente un tipo de personas iban, sino todo tipo de personas. Tú puedes ver eso en los versículos del 10 al 14. Había multitudes, había gentiles, había recaudadores de impuestos, soldados. Tú no esperas que fueran soldados o recolectores de impuestos. De hecho, los soldados estaban ahí porque los romanos decían, tú tienes que ir a ver qué está pasando ahí. Así es de que los soldados iban y es su trabajo y están escuchando el mensaje y hay convicción en sus corazones. Todos están yendo a Juan el Bautista. Esta es la fotografía que Lucas nos está dando. El ministerio de Juan está marcado por mucha emoción. Hay un avivamiento, hay arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que da fruto, un cambio de corazón. Esto es lo que la predicación centrada en la palabra de Dios produce. Y esto no es lo único que nosotros notamos aquí. Aquí vemos una cosa más. Y me gustaría que vieras la audacia del ministerio de Juan. Mira cómo predica. Mira lo que le dice a las multitudes cuando venían a bautizarse. Generación de víboras. Esa es una frase muy audaz. Nosotros sabemos de Mateo que él estaba dirigiéndose a un grupo en particular. Por favor, ve conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 6. A veces los evangelios nos ayudan y obtenemos una fotografía más amplia. Y mientras nosotros leemos los evangelios, tenemos una imagen más amplia de lo que está sucediendo. Mira lo que dice Mateo 3:6. Entonces salía Jerusalén a Judá y todo Judea y toda la provincia continua al Jordán. Todos iban a Juan. Y mira lo que dice aquí, eran bautizados por él en el río mientras confesaban sus pecados. Versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para ser bautizados, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estas palabras eran directas. Juan decía estas palabras a todos, pero se dirige a los fariseos y a los saduceos. Y Lucas nos dice y complementamos con Mateo que ellos iban a bautizarse, pero ellos ¿para qué iban? Como líderes religiosos iban por curiosidad. La gente iba para ser bautizada, pero ellos iban por curiosidad. ¿Quién es este que habla con autoridad?
Y me asumo que la autoridad de Juan era diferente a la de ellos cuando predicaban y por eso iban y decían, ¿quién es este hombre? Y mientras estaban ahí, eran captados por la emoción del momento y se acercaban y escuchaban. Y tú esperarías a Juan emocionado, qué bueno, los líderes corruptos están aquí enfrente de toda la gente y vienen hacia mí. Este es un buen ejemplo y tenemos que saltar este ejemplo, cómo Él les predica directamente, los expone y les hace la pregunta, generación de víboras, aquí los está exponiendo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Básicamente, Él está comparando a los fariseos y saduceos como víboras. Y al hacer eso enfrente de todos, está mostrando la naturaleza de ellos. Les llama serpientes, hipócritas, mentirosos, engañadores. Ustedes son perversos, depravados, hijos del diablo. Nada de sensibilidad aquí. El Señor Jesucristo dijo lo mismo de ellos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y fíjate, está haciendo referencia a Génesis. Y es que no hay verdad en él, dice el Señor Jesús. Y pondré enemistad entre tú, la serpiente, entre la simiente de Eva. Y aquí hay dos simientes caminando. Los que ponen su fe en el Señor Jesucristo es la línea de Dios, pero aquellos que lo rechazan es la línea de Satanás. Y es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Tú crees que eres de la descendencia de Dios, pero la realidad es que no. Tu padre es el diablo. Tú eres un mentiroso. Y esta es la característica del Señor Jesucristo en su ministerio. También en Mateo 23:33, Él dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es exactamente lo que Juan está diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Les está advirtiendo no solo de los peligros de la religión hipócrita, pero también los está advirtiendo, les está diciendo acerca de un peligro que ellos no alcanzan a ver delante de un Dios santo. ¿Qué es lo que está haciendo enfrente de las personas? Lo está haciendo enfrente de las personas porque su ministerio está ahí para que todos lo vean. Está yendo directo al corazón y les está diciendo enfrente de todos, vean, dense cuenta cómo Dios los ve. Y ustedes no lo ven. ¿Por qué ustedes se ven bien de afuera y por dentro están mal? Parece ser que quieren que nadie se dé cuenta de su pecado, pero Juan lo está exponiendo. Todos en algún punto de su vida tienen que ser confrontados así. Hay dos formas de lidiar con el pecado, confesarlo y buscar a Dios, arrepentido, creyendo, yendo hacia la luz, confesando el pecado y pidiéndole al Señor que te limpie. ¿Y qué es lo que dice Juan? ¿Vas a ser salvo o tú puedes cubrir ese pecado con religiosidad la mejor que tú puedas? Así es de que Juan vio a los fariseos y saduceos que están tomando la segunda opción y él directamente y claro, en una manera fuerte pero también amorosa les dice, me encanta J.C. Raleigh que dice, Juan el Bautista no se dejaba llevar por la popularidad, no le importaba a quién se ofendía con sus palabras. La efe- efemeridad espiritual de quienes lo precedieron era desesperada, antigua. Sabía que las enfermedades desesperadas, remedios fuertes, sería bueno para la iglesia de Cristo. La iglesia tiene que hablar de esa manera y necesitamos predicadores como Juan el Bautista con un lenguaje fuerte que traiga convicción
que hable directamente de lo que es el pecado. Y esa es la característica que deben de tener los púlpitos de nuestros días. No hay amor cuando uno simplemente alude a las personas y no les dice la verdad, o cuando les dice palabras suaves que los hagan sentir bien sin enfrentar su pecado. Juan temía a Dios y no temía a los hombres. Y eso lo hacía predicar directamente, sin miedo al hombre. Y eso es lo que vemos también en el ministerio del Señor Jesucristo. Sus pensamientos no estaban en el juicio del hombre, como lo vemos aquí. Él pensaba en el juicio de Dios, y siendo este el caso, les da una alerta muy grande y también les hace una pregunta directa. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pensando en el contexto, ve un montón de serpientes deslizándose hacia él. Así es de que por eso él les está preguntando esto. ¿Quién les dijo que el gran montón de malezas se está incendiando y ustedes están saliendo? Él está diciéndoles que ellos no están viniendo porque realmente creen la ira de Dios que viene. Y esa debería de ser la razón por la cual ellos están yendo. Ustedes deben de ver su condición porque la ira de Dios viene y está sobre ustedes. Porque si tú no vienes a este lugar, no hay otro lugar. Debes de confesar tu pecado, debes de buscar perdón en Dios y Él te va a perdonar. Así es de que Juan les está preguntando por qué están viniendo, quién los alertó. Porque realmente los ama, está mostrando amor. Y mientras ellos vienen, claro, Él pudo haberlos bautizado y, no sé, poner ahí una placa de los que vinieron. Y tú ves muchos ministerios haciendo esto, 3,000 bautizos en un día, 5,000, no sé cuántos. Y yo pienso que bueno, por alguna manera pues está bien, muestra el trabajo que se está haciendo. Yo he estado en muchos campamentos, fácilmente 50 o más, y a veces me preguntan cuántas personas vinieron a Cristo Jesús, y me emociona decirles cuántas personas hicieron profesión de fe, pero no me gusta dar los números porque entre esos números realmente hay conversiones falsas. No quiero que mi anuncio haga que ellos crean que su profesión de fe es real. Ellos necesitan tiempo para darse cuenta si realmente son cristianos verdaderos, si Dios realmente los salvó. El corazón va a revelar lo que hay ahí, sus acciones van a hablar. La responsabilidad del predicador o del maestro o de la familia no es dar la seguridad de la salvación. Eso es algo muy peligroso, es un juego peligroso. Solo el Espíritu Santo puede dar la seguridad sin lugar a dudas. Así es de que debemos de tener cuidado. No pongas tu brazo sobre él y dile, tú debes de ser salvo porque hiciste una profesión de fe. No, apúntalos hacia la palabra de Dios y deja que Dios les asegure la salvación, o ayúdales a tener convicción. Tú no puedes ver el corazón. ¿Y cómo podemos obtener seguridad de salvación? Hay un día en el calendario cuando hice mi profesión de fe, y ¿tú crees que eso es lo que vale ante Dios? No, yo sé que soy salvo porque este día yo hice esta profesión de fe. No, mira lo que dice la Biblia. Lo primero que tú debes de pensar y llevar a esta persona a la promesa de Dios. ¿Por qué? Soy creyente
porque eres creyente, porque realmente clamamos a Dios, arrepentidos, buscando salvación. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es esencialmente una promesa del Padre que si tú pones tu fe en Cristo Jesús, confías en Él, tus pecados han sido perdonados. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me gusta lo que dice Thomas Brooks. Lo expresó de esta manera. Cuando surjan temores, oscuridad, dudas o disputas en sus almas acerca de su estado espiritual, entonces corran a Cristo en la promesa y recuerden la promesa y dejen que sus almas se aferren a la promesa, porque esta es la manera de tener su conciencia limpia, sus consuelos restaurados, su paz mantenida, su gracia fortalecida y su seguridad elevada y confirmada. No vayas a las personas, ve a Cristo. Y si alguien viene a ti, apúntalos a Cristo, apúntalos a su palabra. Solo el Padre les puede dar esa seguridad. Pero la pregunta quizás llegue y a lo mejor la persona tiene la pregunta, ¿cómo sé que realmente he creído? Y bueno, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo Jesús, Él prometió darte su Espíritu como un sello, como las arras. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. ¿Te das cuenta? Esto tiene que haber hecho un cambio en tu vida. El Espíritu Santo viene a una persona y no hay cambio, eso es imposible. No hay deseos nuevos, no hay un deseo de agradar a Dios, alabarle, servirle, no hay un fruto del Espíritu. Si Él vive dentro de ti, Él obra poderosamente dentro de ti. Segunda de Corintios 1:21 dice Pablo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a nosotros, es una promesa y podemos decir Abba Padre. Y una evidencia más, puedo darte muchos versículos, pero Efesios 2:10 nos dice que andamos en un caminar nuevo en Cristo. Dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no salva a un hombre, a una o una mujer y los deja. No, Él los salva y los pone en un camino donde van a producir fruto. ¿Por qué? Porque es un corazón nuevo y de un corazón nuevo viene un fruto nuevo. La raíz de ese árbol es diferente. Nosotros ya no ponemos fotografías de fruto en nuestra vida, sino que damos fruto verdadero, real, y se puede probar, disfrutar. Es evidencia de la salvación, de que Dios te ha salvado, vas a dar fruto. Cuando Juan vio a los fariseos que venían a él, n- no les aseguraba la salvación. Él vio la responsabilidad de acabar con todo aquello que les diera una falsa seguridad de salvación delante de un Dios santo, para que ellos clamaran a Él para salvación.
Y con esto en mente, nosotros vemos un aspecto más del ministerio de Juan y es la honestidad. Ya hemos platicado un poquito, pero me gustaría verlo más a fondo en los versículos 8 y 9. Él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta, la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La pregunta del versículo 7 requiere una respuesta y esta es la respuesta. En el versículo 8 la vemos. Si vienes a bautizarte, si tú realmente estás huyendo de la ira de Dios, tú debes de creer, entonces vas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que dar frutos. Ahora que ves la condición de tu corazón y hay arrepentimiento y fe, hay que dar fruto. Y, dice el versículo 8, ni siquiera digas, hey, somos hijos de Abraham. Está diciendo, no trates de calmar tu conciencia con una seguridad falsa, porque lo que aquí dice es significante. Él está diciendo, Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Está diciendo que va a traer hijos de los gentiles. Debes de darte cuenta, les está diciendo que tú eras como ellos, tú necesitas vida. A lo mejor tú crees que eres un hijo de Abraham, pero espiritualmente hablando, tú no tienes la fe de Abraham. No has sido llamado por Dios. Mira la honestidad de Juan, cómo está hablándoles a estos hombres. Tú eres una generación de víboras y los está exponiendo. Y luego les dice, debes de dar frutos dignos de arrepentimiento y es una exhortación honesta. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Es una pregunta honesta. Y luego les dice que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Él está hablando honestamente con ellos porque los ama. Pero más importante, porque Él sabe que un día ellos van a estar delante del Padre. Él es un embajador. Él tiene que decirles directamente su condición. Primera de Corintios nos dice que debemos de predicar fielmente porque somos embajadores del Señor. Así es como Él está lidiando con las personas. Es un buen amigo, como dice Proverbios. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que odia. Mm, Muchos no son como Juan el Bautista. La Biblia dice que cuando expuso todas estas cosas, ellos no lo aceptaron y enviaron a Juan al infierno. Herodes lo mandó. No escuchó este mensaje. Hey, enciérrenlo. No lo quiero en mi vida, decía Herodes. No quiero oír esto, me estás juzgando. Si tú tienes a alguien en tu vida que te dice las cosas directamente, no lo saques de tu vida. Considera lo que te está diciendo. Y quizá duele lo que dice, pero considera por lo menos lo que te está diciendo y velo como un buen amigo. No solo los fariseos y los saduceos hicieron eso. Herodes también lo hizo. ¿Cuál es el resultado de no poner atención? Juan dice que esta ira va a venir. Es un mensaje urgente. Por eso Él los alerta y les dice la casa está en fuego, en incendio, quemándose. Ellos odiaron al mensajero y ese fuego vendría.
Si tú vas a la pregunta de Juan, esta pregunta implica que viene de Dios, es la ira de Dios para huir, para correr. Pero la pregunta es a dónde hay que correr, dónde puedes correr tú, huir de la ira de Dios por tu pecado. En lugar de confesar tu pecado, date cuenta que Él es tu creador y que en un momento puede traer esa ira sobre ti. ¿Por qué huir? ¿Dónde puedes esconderte? Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. ¿A dónde huirás de la ira de Dios? Recuerda que todo esto es preparatorio. Juan está preparando los corazones, está preparando la tierra. Mira lo que dice Juan 1:29. Juan 1:29. Aquí está Juan predicando un mensaje en el desierto acerca del arrepentimiento y perdón de los pecados. Está preparando la tierra, les está ayudando a ver la condición que tienen delante de Dios para que teman la ira de Dios. Y luego leemos esto en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde puedes ir? ¿A dónde vas a huir? Mira lo que dice aquí, el Cordero de Dios, que va a ser sacrificado en la cruz para tus pecados, para quitar tus pecados, para que tú seas perdonado. Ve a Él, huye a Él. Besa al Hijo, escribió David. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo se ve el refugio en Él? Levantando la mano, caminando en el pasillo, repitiendo una oración. No, aquellos que realmente buscan refugio en Él son aquellos que lloran por su pecado, que ven su condición verdadera, que ven a Cristo Jesús y lo ven como un Salvador, que odian la oscuridad del mundo, que vienen a la luz, que claman a Dios por perdón y creen en Él y ven al Hijo como su Salvador y ven que si no lo hacen, la ira de Dios está sobre ellos y ellos ven al Hijo venciendo al pecado, resucitado, sentado a la diestra de Dios y dicen, ese es mi refugio, yo creo en Él, confío en Él. Y van hacia el Hijo. ¿Por qué esa ira no ha venido aún? Porque esa ira va a venir en cualquier momento. Es porque Dios es lento o no cumple sus promesas. Considera estas palabras, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Considera esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Vas a continuar viviendo en tu pecado? ¿Acumulando más ira sobre ti? Mientras Dios ha mostrado su misericordia y está esperando pacientemente a que vengas. Todo lo que tienes que hacer es venir. Él lo ha hecho todo. No hay obras que puedas hacer. No puedes cancelar.
tu deuda aparte de Cristo. Dios pondrá tus pecados en su Hijo y Él te verá a través de su Hijo para que un día estés con Él con confianza para siempre por una eternidad. Bienaventurados todos los que confían en Él, en el Cordero de Dios. En la providencia de Dios tenemos ahora un excelente tiempo para pensar en esto, en lo que el Hijo ha hecho, y es a través de la mesa del Señor. En un momento voy a pedir a los sugieres que pasen y vamos a orar. Ahí vas a ver tú el pan y la copa, y por favor toma una y espera al final que todos participemos. Si alguien necesita libre de gluten, en el centro del plato lo van a encontrar. Mientras oramos, te pido que vayas al Señor y que abras tu corazón delante de Él. Recuerda el sacrificio de Cristo y medita en Él. Dale gracias por ese perdón de pecados que tenemos. Padre, gracias por su palabra. Yo oro para que la atesoremos, Señor. Perdónenos, Señor, por, por no venir a usted día a día fielmente. Perdónenos, Padre, porque hay veces en las que simplemente adulamos a las personas y aprendemos en Juan el Bautista cómo debemos de hablar directamente. Él habló con un corazón lleno de amor. Y es que estaba preparando el camino para el Señor Jesucristo, por eso habló con esa honestidad. Señor, mientras participamos en su mesa, queremos venir con corazones sinceros, recordando el sacrificio verdadero, el pago verdadero que Cristo hizo a nuestro favor, la perfección de ese sacrificio, mi Señor. Y como resultado, clamamos a usted en perdón. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.